presenta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy. Ella es diputada ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, presidenta de la Comisión de Poder Popular y Medios de Comunicación, Adriana Delía. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Muy interesante su presencia en el estudio, sobre todo cuando hace pocos minutos Jorge Rodríguez, en representación del Gobierno Nacional, leyera un comunicado en nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela, sobre todo tras la decisión del presidente Nicolás Maduro de reactivar el proceso de diálogo entre gobierno y oposición, y esa parte bien importante que le corresponde a ustedes, que es tratar de regularizar nuevamente la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la impresión en ese sentido? Bueno, fíjate, tiene que haber un pronunciamiento de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, de la MUD. Lo que sí tenemos que decir los venezolanos y tener claridad es que este gobierno no quiere resolver los problemas de los venezolanos. Este gobierno lo único que quiere es maniobrar, intrigar, solamente para mantenerse en el poder, mientras todos los venezolanos estamos sufriendo la peor crisis económica que alguna vez nos hayamos imaginado cualquiera de los venezolanos que está vivo hoy. Y sabemos que este gobierno no quiere resolver los problemas de los venezolanos, que lo que hace es mentir, intrigar. Por ejemplo, como representante del Circuito 4 de Guarenas, Guatire, La Dolorita, Caucahuita, Mariche, este fin de semana también hicieron el anuncio supuestamente de la reanudación de las obras del metro de Guarenas, Guatire, cuando el presidente, todos lo vimos jurar diciendo que el metro iba a estar listo en el 2016, el año que pasó. Se robaron las elecciones, se robaron el referéndum revocatorio, se robaron las elecciones regionales. ¿Quién le puede creer algo a este gobierno o a alguno de sus voceros? Yo creo que los venezolanos tenemos que estar preparados para, para lidiar con un gobierno que no cree en nada, que viola todas las normas, que viola la Constitución, que está fuera de la Constitución. Y nosotros, dentro del marco democrático y constitucional, tenemos que generar un cambio en nuestro país, y ese es el gran desafío que tenemos los venezolanos hoy. Acerca de los encuentros que aseguran se ha llevado a cabo entre gobierno y oposición, ¿cuáles pudieran ser las conclusiones de miras al diálogo? ¿Es posible que se pueda reactivar el diálogo tal cual como estaba previsto, como una fórmula para tratar de dirimir las diferencias políticas que hay? Bueno, yo reitero, lo que nosotros podemos ver es que este gobierno lo único que trata de generar es intriga. Cada vez que vemos al presidente hablar o alguno de sus voceros, lo que busca es tratar de generar división dentro de la oposición, dentro de la mayoría de los venezolanos, que la enorme mayoría queremos un cambio en nuestro país. Y yo creo que esa toma de conciencia es muy importante, y hablando dentro del tema de la Comisión de Medios y el Poder Popular y los medios de comunicación, es que todos los venezolanos tenemos que convertirnos en voceros. Cada vez que nosotros escuchemos una información que lo que busca es generar división, conflicto, desanimarnos, desalentarnos, tenemos que saber que es parte de la estrategia del gobierno. Nosotros tenemos que ser voceros de la unión, del cambio y del futuro que queremos todos los venezolanos. Entonces, cada vez que usted escuche algo que le suene a que lo que busca es dividirnos, sepa que es parte de la estrategia del gobierno. Seamos buenos voceros, busquemos la información y además transmitamos la información que sea útil para cambiar a nuestro país, no para dividirnos, no para quedarnos en este proceso de desmoronamiento que estamos viviendo en nuestro país, de las instituciones, de la economía. Nosotros queremos un cambio en nuestro país, pero para eso tenemos que unirnos y tenemos que tener esa conciencia clara que este gobierno controla gran parte de las comunicaciones. Este gobierno genera censura, autocensura, y por eso nosotros, cada quien en su comunidad, con su teléfono, con su lista de las personas que tiene, que le puede llegar, sea un vocero del cambio y un vocero de la unión, no de la división. Diputada, precisamente le toca asumir esta semana la presidencia de esta comisión que es tan importante, la Comisión de Poder Popular y Medios de Comunicación, que también atañe a los consejos comunales. ¿Cuáles van a ser las labores más importantes que va a desarrollar el frente a esta comisión? Y dentro de las tareas pendientes que le quedan de parte de toda la gestión de lo que fue el diputado Tomás Guanipa, ¿qué se piensa desarrollar? Bueno, fíjate, yo creo que es una enorme oportunidad que tenemos allí para generar una discusión pública, para denunciar
Y aprovecho la oportunidad de decir, por ejemplo, que este gobierno también suspendió la designación de los voceros de los consejos comunales a través de un decreto el año pasado por 180 días hábiles. Que todavía están vigentes. Que todavía están vigentes. Entonces, no es solamente el control que trata de hacer de los medios de comunicación, de los voceros, sino que como no hay nadie que crea en este gobierno, tampoco les interesa que los voceros de los consejos comunales que trabajan por su comunidad sean designados como voceros. No quieren elecciones de nada, porque es que ahorita no ganan ni un juego de metras. Y eso lo tenemos claro todos los venezolanos. Este gobierno no quiere elecciones y nosotros tenemos que trabajar por las elecciones, porque es lo único que nos permite a los demócratas generar un cambio en nuestro país. Insisto, nos robaron el referéndum revocatorio, nos robaron el año pasado las elecciones de gobernadores y nosotros lo que tenemos que trabajar es los venezolanos por ese cambio en democracia. Ahora que menciona las elecciones, también el alcalde Jorge Rodríguez declaraba recientemente que antes de cualquier proceso electoral los partidos deben legalizarse ante el CNE. Quisiera que nos comentara cuál es el estatus de esta fase de legalización ante el Consejo Nacional Electoral y si se están cumpliendo todos los procesos para que se dé partida al cronograma electoral este año. Bueno, fíjate, el cronograma electoral en primer lugar no debe depender de eso, porque el cronograma electoral, recordemos que el año pasado, el 18 de octubre, la presidenta del Consejo Nacional Electoral dijo que el primer semestre de este año iban a haber elecciones de gobernadores, ya incumpliendo la Constitución, porque debieron haber sido el año pasado, y que el segundo semestre serían las elecciones de alcalde. Bueno, ayer el presidente Maduro dice que no hay elecciones hasta el 2018. Es decir, que ellos pueden inventar cualquier artimaña para estar, digamos, fuera de la Constitución, porque lo único que les interesa es controlar el poder y no resolver los problemas de los venezolanos. La MUD, que es el partido, la tarjeta que ha tenido la mayor cantidad de votos en la historia de este país, es un partido que está vigente, que es una agrupación de todos los partidos, y además sabemos que el Consejo Nacional Electoral lo único que ha hecho es entorpecer las gestiones de los partidos políticos para que estén en ese proceso, porque ellos van a inventar, como se han inventado todas las artimañas, como utilizan el TCJ como brazo político de este gobierno. Estamos viviendo una situación muy grave, muy difícil, es la verdad. Y por eso es que yo insisto que todos los venezolanos tenemos que tomar conciencia del trabajo que tenemos que hacer todos y cada uno en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestro edificio, en nuestro circuito, nosotros los diputados, para organizarnos y para además apoyarnos unos con otros. Este es el momento de ser solidarios los venezolanos, porque el nivel de sufrimiento que tenemos todos es algo para lo cual en verdad creo que ninguno estuvimos preparados, y es el momento de reagruparnos, de repensarnos, de reinventarnos, y en eso también está la MUD en este momento. Quisiera que habláramos acerca de eso, de la reorganización de la MUD como organización política. Se ha hablado desde hace días, ya lo anunciaba Carlos Ocariz, que se iba a un proceso de reorganización. Chuo Torrealba también daba declaraciones en las cuales aseguraba que no solamente se trataba de darle nuevos rostros, sino de un proceso más profundo. Y quisiera que en ese proceso en el cual usted señala varios aspectos, reorganización, repensar, ¿cuáles son las premisas que tiene hoy en día la MUD para este cambio que espera dar? Fíjate, ese anuncio ya se hará en su momento con los debidos voceros, pero lo que sí es cierto es que tenemos que, digamos, pensarnos de una manera distinta, porque como te decía antes, ningún venezolano que está vivo hoy ha vivido algo similar. Por lo tanto, estamos enfrentando a una situación de verdad que fuera de lo que cualquiera de nosotros habría imaginado alguna vez, porque este es un gobierno que traspasa todos los límites. Fíjate lo que estamos viviendo en este momento con el tema, ¿por qué el gobierno quiere en este momento traer de nuevo la situación del diálogo? Porque tiene internacionalmente la falta de credibilidad que generó internamente y externamente, no le permite hoy ni siquiera contraer nuevos créditos y empréstitos internacionales, porque nadie les cree. No les creemos los venezolanos, pero también perdieron algo muy importante, que es la credibilidad internacional, porque traspasaron
todos los límites, incumplieron con la Constitución. ¿Quién le puede creer a un gobierno que no cumple con ninguna norma, ni nacional ni internacionalmente? Diputada, ahora como presidenta de la Comisión de Medios, quiero hacerle un planteamiento que ha hecho el presidente Nicolás Maduro y al cual se le suma la canciller Delcy Rodríguez, cuando ambos aseguran que existe una campaña internacional de descrédito contra Venezuela. La canciller hacía referencia a una palabra, un bullying internacional mediático. ¿Piensa usted que los medios de comunicación, y esto forma parte de una estrategia de la oposición venezolana, se trata de mermar la credibilidad del país? Yo creo que fue una enorme equivocación de este gobierno al pensar que lo que hacen internamente lo podían lograr internacionalmente también. Y esa campaña de descrédito fue una autocampaña. O sea, cuando vemos al presidente Maduro, o cuando vemos a nuestra canciller, a la canciller del país, pero de este gobierno, decir lo que dice, ellos mismos están generando la campaña internacional y ya nadie les cree. Por eso es que el día de ayer el presidente Maduro vuelve a hablar de diálogo, creyendo que los problemas de los venezolanos se van a resolver por esa vía. Los problemas de los venezolanos se van a resolver cuando en nuestro país tengamos un cambio de modelo económico, tengamos un país donde se respete la Constitución y donde haya producción nacional. Fíjate que con este tema de los CLAP, lo que están es haciendo negocio, importando de otros países los alimentos que consumen los venezolanos. ¿Por qué no se producen en nuestro país? ¿Por qué no le damos la confianza a los productores nacionales? ¿Por qué no impulsamos la producción nacional? Porque al final del día lo único que les interesa es quedarse en el poder y capturar la renta, hacer negocios y no resolver los problemas de los venezolanos. Bueno, vamos a revisar las preguntas que hace la audiencia. Jorge Useche pregunta, diputada Delía, ¿qué puede hacer la Asamblea Nacional para devolver la independencia al Consejo Nacional Electoral y así pueda haber elecciones libres? Bueno, fíjate que lo que tenemos que hacer desde la Asamblea Nacional lo estamos haciendo, que es seguir trabajando para resolver los problemas de los venezolanos en lo que nos corresponde, que es en el debate político. Yo quisiera, por ejemplo, hablar que la semana pasada se presentó la ley de barrio, que es la ley que le otorga la titularidad a todas las personas que hoy habitan en nuestros barrios, que estamos hablando de más de la mitad de los venezolanos, pero también esta ley promueve que en las alcaldías, que es el poder que está más cerca del pueblo, se elaboren los planes urbanísticos que les permita a nuestros barrios tener los servicios públicos, acceso a las áreas de recreación, se construyan las escuelas, los centros de salud, todo lo que no se ha hecho en esta ya casi 2 décadas de mentira y de supuesta revolución. Una verdadera revolución habría sido que le entregaran los títulos de propiedad a las personas que construyeron sus viviendas y que son hoy más de la mitad de los venezolanos que viven en los barrios populares. Brevemente, ¿qué se espera para la sesión del día de mañana? Para el día de mañana vamos a tener un debate sobre la autocensura y la censura de los medios de comunicación y ya estamos por recibir la agenda completa, pero el debate que tenemos en la Asamblea Nacional es un debate social en el cual tenemos que generar una discusión que le permita a los venezolanos también soñar en el futuro que todos creemos y que todos merecemos, que no se parece en nada a lo que estamos viviendo hoy. Gracias por acompañarnos hoy en Entrevista a Venevisión. Adriana Delía, diputada ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, presidenta de la Comisión de Poder Popular y Medios de Comunicación. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también por habernos acompañado.